Vamos a nuestra audiencia en www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias a la gente que nos sigue en Periscope. En Periscope nos buscas como RCR750. Y gracias también a quienes en diferido se siguen suscribiendo a nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para todos los que a esta hora se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. Un saludo especial y cordial a quienes nos hacen llegar sus saludos y sus reportes de sintonía desde Twitter y desde nuestro chat en YouTube. Neomar, tengo una nota que me han hecho llegar con las respectivas fotos del asunto y paso a leerla. La mañana de este martes se conoció del asesinato del segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Zona Operativa de Defensa Integral del Zulia, SODI Zulia, Sergio Negrín Alvarado. Negrín Alvarado se trasladaba en su vehículo por la autopista Cimarrón Andresote a la altura del sector Alpargatón, municipio Juan José Mora del estado Carabobo, que viene siendo la carretera límite entre Yaracuy y Carabobo. Él había sido cambiado al estado Apure, donde asumiría otras funciones castrenses. En plena vía pública, según información militar, el segundo comandante de la SODI Zulia se consiguió con unos obstáculos y fue sorprendido por sujetos desconocidos. Se presume que para robarla. Le dispararon y lo mataron en el acto. Las autoridades policiales y militares iniciaron las investigaciones del caso. El oficial pertenecía a la Guardia Nacional. Yo he recibido esta nota, yo estoy buscando, Neomar, cómo ver de qué forma lo está reseñando la prensa de la región, porque tú sabes que siempre la prensa regional tiene como más tiempo, ¿no? De extenderse en detalles, más espacio, y además de eso conocen más la zona y pueden dar mayores detalles. Pero lo que se ha logrado saber es que Sergio Negrín Alvarado era general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y que, por supuesto, tenía una posición que normalmente se asume no es un nombramiento por mérito militar, sino por fidelidad política. En medio de eso, entonces a uno le hace como mucho ruido que a una persona de tan alto cargo andara tranquilamente él mismo manejando su camioneta por una carretera para dejar su cargo en el estado Zulia e irlo a, a recibir en el estado Apure, sin una escolta, sin un chofer, sin un vehículo que lo protegiera de algún ataque de este tipo, y que además haya sido en plena vía pública y además se lo hayan llevado a otro sitio cercano a la carretera, donde lo dejaron al margen con la camioneta tirado en el piso. Una camioneta Toyota Hilux. No logro identificar, no logro ver si la camioneta es o no blindada, obviamente, en la foto, pero sí me llama mucho la atención ese evento. Mucho más cuando sale en el reporte oficial que han echado a rodar y si lo han hecho llegar a los que estamos en la prensa, porque por ahí es que nos llega la cosa, diciendo que lamentablemente un miembro de la Fuerza Armada Nacional ha caído víctima de piratas de carretera. Y uno dice, pero ya investigaron. Fueron piratas de carretera. Qué eficiente está Tarek Williams, ¿no? O sea, una eficiencia pasmosa, Neomar, para
investigar estos crímenes. Le faltó decir, son unos bandoleros, unos cuatreros, unos asaltacaminos. Exacto, exacto. Esos términos como las cosas que ocurrían en El Zorro, ¿no? Unos Sí. tipos ¿te acuerdas? Que iban los tipos, no, ¿cómo que se llamaba? Era de Los Ángeles, ¿no? Donde estaba Don Diego de la Vega y compañía, ¿no? Entonces salían hacia unos pueblos de por ahí y entonces en el camino siempre aparecía un malo que estaba montado en una montañita claro, casi que armado con un chopo de piedra y una cosa, y atacaba. Atacan la diligencia, Cabo Reyes, Sargento García, Sí. bueno, más o menos así en el estilo. Claro, porque fíjate, esos son expresiones del pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, de niño, cuando, cuando me toca ver por televisión a Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero, Uh-huh. esa fue la primera vez que yo escuché la palabra fascineroso. Uh-huh. Esa es una palabra que no estaba en mi vocabulario. Fascinerosos, insurgentes, ¿no? Y había otra, ¿no? Que Carlos Andrés utilizaba. Claro, mis padres la conocían porque esas eran palabras que se utilizaban en los 60, pero ya para la época mía esas palabras habían desaparecido del lenguaje coloquial del venezolano. Claro. Entonces uno ve las cosas y uno ve estos eventos y uno dice, bueno, ¿qué nos podrá decir el general Vladimir Padrino López sobre las medidas de protección para sus generales? Lo que falta es que salga Padrino y diga, no, bueno, nosotros no se preocupen, que nosotros tenemos 3.500 generales. Sí. Sí, sí. Entonces uno dice lo lógico, ¿no? Bueno, si eso le pasa a un general que es jefe de una SODI en una carretera, ¿qué no le pasará a un humilde cristiano? Que ni SODI, ni general, ni mando. De verdad que las cosas insólitas de la Quinta República dan para escribir varios libros, Neymar. Por supuesto que sí, así como de insólito, fíjate, cuando antes que llegase el petróleo, Venezuela era conocida por exportar, tuvo como eras doradas del café y del cacao. De hecho, eso es lo que se cuenta en buena parte del siglo XIX como las primarias exportaciones de Venezuela, o las principales. Pero también en alguna medida, y creo que eso tiene que ver incluso con la herencia que le quedó a Bolívar o todo esto, en Venezuela había alguna producción de carbón, ¿no? Bueno, hoy el carbón vuelve a ser noticia en Venezuela. ¿Y por qué lo traemos a colación? No porque nosotros de manera automática estemos retrocediendo al siglo XIX, sino porque por la vía de los hechos y por las cosas que terminan siendo la fuente de financiamiento de esto que se llama el Estado-Nación venezolano, si es que existe todavía, lo cual es una pregunta absolutamente válida, decir si la nación venezolana existe y si esto que tenemos nosotros es un Estado comandado por Maduro o es una pandilla de malandros viendo cómo secuestran un territorio. Es noticia esto que está acá, Daniel, por cuenta de Reuters. Países europeos reciben carbón del régimen de Maduro a pesar de las sanciones. Ahí hay dos advertencias, ¿no? Número uno, está el tema implícito de las sanciones. ¿Cómo es posible que países pertenecientes a la Unión Europea estén comprando un recurso natural, en este caso el carbón, combustible fósil, de Venezuela, cuando se supone que hay un paquete de sanciones y todo lo demás al tema energético? Lo que pasa es que es el tema petrolífero. Ahí no sé, me imagino que los abogados estos especializados burlan lo que se tiene que burlar y entonces, bueno, eluden la sanción. Pero lo otro está implícito en esto, el carbón. Venezuela haciendo noticia porque exporta carbón, ya no exporta petróleo, exporta carbón. Entonces te voy a leer parte de lo que dice acá. Venezuela está aumentando su producción y exportación de carbón a países europeos, según cifras y datos de seguimiento de embarcaciones, mientras busca nuevas fuentes de divisas en medio de las estrictas sanciones estadounidenses destinadas a presionar la salida de Nicolás Maduro del poder. Esto lo informó Reuters. Las exportaciones de carbón de Venezuela se triplicaron a 310.000 toneladas el año pasado, generando casi 40 millones de dólares de ganancia, luego de que Washington sancionara a la estatal PDVSA, de acuerdo a información de la Comtrade. Estoy un poquito ahogado, pero bueno, así es la vida. Mira, el caso es, Daniel, que estos tipos, ratificando el punto de vista que nosotros hemos expuesto en semanas anteriores, esta gente está casi que a punto de vender
bueno, hasta la vajilla de la casa. Ahora somos noticia entonces porque estamos vendiendo carbón. Pero ¿quiénes fueron los países que compraron el carbón? Me gustaría saber. Uno de los principales, o sea, me gustaría saber la lista completa, pero curiosamente, ¿tú sabes cuál es uno de los principales? ¿Cuál será? El Reino Unido y la Gran Bretaña. Ah, caramba. A ver, Boris Johnson. ¿Y qué dirá la quiebra dictadores? La Dictator Slayer. Sí, la quiebra dictadores, que es la embajadora Rolling Stone, nombrada por Juan Guaidó como su representante en Londres. Claro. Que ella dice que ella es más, bueno, que ella es una arquera, bueno, que peor que Higuita. Sí, aquí dice, Reuters ha comprobado, de verdad no sé qué me pasa, bueno, voy a tener que salir a tomar agua. Reino Unido fue uno de los principales destinos de las exportaciones, o sea, allí está, no, y más allá de lo de la embajadora, Daniel, esto es un hecho de política real, porque vamos a los hechos. Boris Johnson, presidente que también salió del COVID-19, por cierto, uno de los que estuvo casi ahí en el umbral. Boris Johnson ha sido uno de los mandatarios del mundo, o por lo menos de los países de Occidente, que son relevantes, que más declaraciones públicas y más muestras de afecto y más muestras de reconocimiento retórico ha dado a Juan Guaidó. Ha dado a Juan Guaidó. Incluso con este caso del Banco de Inglaterra y el oro, se había notado un plus más. Bueno, no, mira, está protegiendo el oro venezolano de las manos de Maduro. Ahora con lo que cayó esto en un tribunal y las apelaciones y todo, bueno, eso no tiene que ver con Boris Johnson directamente. Pero esto sí es bien curioso, porque se supone que Boris Johnson es uno de los más resteados, por poner la palabra o el término, con el caso de la causa del gobierno interino, y pasa esto en Inglaterra. ¿Qué no quedará, Daniel, para países que están en una posición tibia, que no se sabe todavía si ellos reconocen a Maduro, si reconocen a Guaidó, y pongamos el caso con nombre y apellidos, España. En España, imagínate tú que no se hará con el gobierno de Maduro todavía en materia de negociaciones o cosas. Si esto pasa, repito, en el Reino Unido y la Gran Bretaña, con las sanciones que se supone son medidas tomadas por los Estados Unidos, pero que se supone que el eco o el resueno que estas medidas tienen que tener en la Comunidad Europea o en los países de Europa, para no meternos en la zona euro, en los países de Europa, tienen como principal expresión a países como el Reino Unido, Alemania. O sea, porque si no, mira, si el Reino Unido no acompaña una decisión o una política de los Estados Unidos, bien mal estamos. Bien mal. Bueno, pero es allí donde hay que pedirle explicaciones a los que se desgañitan hablando del famoso apoyo de los más de 55 países. Sí. Y fundamentalmente de esos faramayeros y frasquiteros y brejeteros embajadores de Guaidó, que no pueden ver una cámara y además de eso se presentan como embajadores simplemente para aceptaron un cargo para tenerlo en su currículo y para utilizarlo como trampolín para sus actividades privadas, para su propio provecho, para su autopromoción, para su proyección como supuestos líderes o tal cosa. Esta señora, la de Inglaterra, que ella es la quiebra dictadores. El otro payaso, el que está en Canadá, que bueno, que yo no sé si es que él quiere trabajar en el Cirque du Soleil haciendo malabares. Bueno, el tontorrón estructural del William Dávila hijo, que fenómeno de la naturaleza que superó en imbecilidad a su propio padre, que ya es mucho decir. Y así, otros payasos que andan por ahí, haciendo estupideces, haciéndose autopromoción, y cuando se les pregunta por lo sustancial, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Reino Unido de la Gran Bretaña apoya a Guaidó y tal, y todo aquello, pero le compra carbón a la tiranía? Bueno, porque, como te digo, siempre hay una letra chiquita en la normativa, y lo que desarrolla Reuters en esta nota tiene que ver justamente eso, porque el principal foco aquí está sobre, uno, el Reino Unido y la Gran Bretaña es uno de los países que no reconoce a Maduro, o sea, de los que dijeron sí, no reconocemos a Maduro. De hecho, este tribunal ha puesto in 3 y 2 o de alguna manera ha emplazado al gobierno en el Reino Unido a ver qué hacen, porque si no reconocen a Maduro, ¿cómo es que si hay representación de Maduro en términos diplomáticos allá todavía? Entonces cae el tema del oro y todo lo demás. Pero esta nota va del hecho de, mira, sí, no los reconocen, pero el hecho es que en las sanciones, entonces como no está mencionado explícitamente el tema del carbón, a pesar de que está vinculado a la industria energética,
Entonces se aprovechan del tema del carbón y lo han comprado. Es una empresa privada, aquí está el nombre. Lisan Coal Company. De hecho, creo que está ubicada o donde reciben el carbón es en Irlanda del Norte. 30 millones de dólares hasta el último conteo que hubo en julio por concepto de exportaciones solamente al Reino Unido y la Gran Bretaña, que por supuesto eso no tiene que ver con lo que ganaba el Estado venezolano por venta de petróleo, pero es una fuente de ingreso. Entonces, allá hay un tema interesante y seguro que tiene que ver con esto de la letra chiquita. Bueno, no, como el carbón no es petróleo, entonces allí no estamos infligiendo ninguna sanción de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, está interesante el asunto del carbón y el Reino Unido. Volvimos al carbón, Daniel, a cocinar con leña. Bueno, tú sabes una cosa, que aquí en Europa, bueno, soy testigo, aquí en Alemania, ¿no? Hay un gran movimiento, un vasto movimiento de hace décadas clamando por la erradicación del carbón como fuente de energía. Y las discusiones han sido terribles, las manifestaciones y los boicots a las minas, a las plantas que utilizan carbón, etcétera, ¿no? Aquí en la zona donde yo estoy hay un inmenso lago, el Großbudenner, que es un lago artificial creado sobre la gran mina que fue esta zona, la gran mina de carbón. Entonces, estamos hablando de que en efecto el tema del carbón, yo escuché una vez a un profesor decir, mire, yo no le deseo ni a mi peor enemigo una contaminación por carbón. Parece que es letal. Claro. Pero bueno, el régimen es capaz de eso y de mucho. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
El sargento de la Guardia Nacional, Jairon Villegas Moreno, es detenido el 18 de enero de 2017. ¿De qué se le acusa? Bueno, de estar involucrado junto a un grupo en el que el nombre más relevante o el nombre más sonado que hemos escuchado nosotros es el del general Ramón Lozada Saavedra. Se habían reunido en diciembre o a finales de diciembre del año previo, del año 16, en las adyacencias de la Comandancia General de Poliaragua, allí en Maracay, y allí estaban, según lo que dicen al momento de la aprehensión, planeando asaltar la compañía de francotiradores que está allí en el estado de Aragua, para apoderarse básicamente del parque de armas, fusiles, cargadores de los fusiles, cartuchos de pistola, las pistolas también, en fin, todo el tema de las municiones. Y que eso iba a llevar a un golpe de Estado que estaba articulado incluso por el general Baduel. De este grupo de militares, bueno, hay varios nombres, ¿no? Está Jairon Villegas Moreno, está Ramón Antonio Lozada Saavedra, como ya les decía, Noel Romero, está Javier Peña, está Feidy Montero, Juan Francisco Díaz, en fin, un sinnúmero de militares todavía detenidos. Para hablar en específico del caso de Jairon Villegas Moreno, tenemos a su esposa con nosotros el día de hoy, la señora Rosa Prato. Rosa, ¿nos escucha? Sí, le escucho perfectamente. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atender nuestro llamado. ¿Cómo terminan aprendiendo a su esposo? Es decir, ¿qué elementos de convicción, qué evidencia hay al momento de llevárselo preso el 18 de enero del año 17? Ya han pasado más de 3 años cuando lo para decir que él estaba montando un golpe de Estado junto al general Lozada Saavedra, por ejemplo. ¿Qué había allí como prueba? Bueno, les explico. Primero que nada, él es del ejército, ¿ok? Okay. Los paracaidistas. Segundo, él en ningún momento lo detuvieron. Él se presenta, ¿ok?, a una citación que le realizaron, que le hicieron llegar a él, y entonces él se acerca a la DGCIN, ¿ok?, se acerca hasta allá en vista de que pues realmente, o sea, estamos hablando, o sea, vulgarmente podríamos decir que está privado de libertad por un chisme. Okay. Él se acerca a la DGCIN, se acerca allá, supuestamente está en calidad de una serie de preguntas que le iban a hacer, era solamente eso. Ese día él se acercó hasta allá y mi esposo no apareció más nunca. Caramba. Estuvo desaparecido 7 días, ¿ok? Esos 7 días yo fui a acercarme a la DGCIN, allí me dijeron que él no se encontraba allí. A su vez lo empezamos a buscar por todos lados, en vista que yo no tenía ni siquiera una llamada. En su momento nos agrupamos por simple y llana casualidad, varios familiares que estaban en la misma situación que mi esposo, en este caso las causas de él, ¿ok? Los otros sargentos, aparte de eso, nos dicen que ellos no están allí, no nos dan ninguna información. Yo me molesto muchísimo y les digo a ellos que si ellos no me dicen dónde está mi esposo, porque yo estoy en mi derecho y él está en el suyo, ¿ok? Es mi esposo y está en su derecho de realizar una llamada. Ellos me dicen que no saben nada. Yo llego y me pongo muy molesta y les digo que voy a llamar a medios de comunicaciones, que los iba a denunciar y toda la cosa. Me molesté muchísimo, ¿ok? Estaba muy irritada para el momento. Entonces ellos dijeron, señores, permítanme un segundo, ya le vamos a dar una información. Llamaron por radio a alguien y fue cuando me dieron la información que él estaba ahí, pero estamos hablando de 7 días después de no saber absolutamente nada de él. ¿Dónde había sido? Repite. En el DGCIN, en el Boleita. Y además, DGCIN, Boleita. Rosa, nunca se le dijo sino que él iba allí a título de, bueno, de... En calidad de entrevista. Claro. Solamente eso. De hecho, el mismo día que me dan la información que él está allí en calidad de entrevistado, le digo, ajá, pero ¿de qué entrevista estamos hablando? ¿De qué está pasando? No se preocupe, señora, que él tiene aquí todo. ¿Okay? Rosa, pero y esto no se ha convertido, escúcheme usted, en una entrevista interminable, porque estamos hablando de más de 3 años de detención. ¿Cómo ha sido? 3 años y 9 meses casi, ¿no? Y ese proceso, luego, en términos judiciales, ¿cómo ha avanzado? La audiencia... Bueno, ha sido violado totalmente. Le explico por qué. Porque a la actualidad de 3 años y 8, 9 meses aproximadamente que tiene mi esposo privado de libertad, él no tiene un juicio establecido. Caramba. ¿Ok? No hay una sentencia, no hay una sentencia establecida para el tiempo de ahorita. Han sido cualquier cantidad de preliminar suspendida, o sea, diferidas en este caso. Y bueno, y aquí estamos en las mismas, no tenemos una respuesta, no tenemos nada y seguimos esperando.
esto ocasiona, en mi caso específicamente, viene ocasionando situaciones que traen vulgarmente como decirle cola. Nosotros pertenecemos en mi caso yo vivo en una vivienda al beneficio militar, ¿ok? Que estaba con opción a compra y esta se me ha negado por la situación de mi esposo, pero hasta donde yo sé, mi ignorancia me dice que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No existe ningún tipo de elementos que diga que él es culpable. Claro. Si me estoy explicando, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro, él está, señora Rosa Prato de Villegas, su esposo está acusado, pero sin embargo no hay sentencia firme en no su hay contra. Nada, y sin embargo él continúa privado de libertad. No ha logrado el Ministerio Público demostrar la comisión de los hechos que ellos exponen como causal para su detención. Ahora mi pregunta es la siguiente. Exactamente, todavía no existe o no nos han dicho, porque de hecho si vamos a ser claros, si eso existiera, pues obvias razones ya hubiese visto un juicio, ¿verdad que claro, sí? Así es la lógica, ¿no? Obvias razones, pero no existe, ¿ok? Aparte de eso, dentro de este tiempo, otra cosa que es muy importante acotarlo, durante este tiempo, estos casi ya 4 años, él fue secuestrado en una ocasión y fue él solamente, no, fueron 12 militares que fueron llevados a San Juan de los Morros, a una cárcel civil, la máxima. En el caso de mi esposo, ¿verdad? Que fueron llevados hasta allá, fueron intentados, o sea, hicieron intento en contra de su vida 5 veces, intentarlo matarlo 5 veces. Caramba. ¿Ok? Se puede imaginar un funcionario dentro de este tipo de ámbito, es difícil, ¿ok? Claro. Tanto como para ellos como para nosotros como familia. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Quiero preguntarle algo, señora Rosa Prato de Villegas. ¿Alguno de los integrantes acusados en esta causa ha sido condenado? Es decir, ¿ha habido algún juicio contra ellos? Ninguno ha sido condenado en este caso. En el caso de mi esposo, que son los paracaidistas y los francotiradores, no han sido condenados. Estos son 6 sargentos. ¿Ok? Estos 6 sargentos, ninguno ha sido condenado. Todos están en un limbo, señora Rosa, todos están en un limbo. Exactamente. La otra que le iba a acotar, que es lo que le estaba comentando anteriormente, que es muy importante que lo sepan, cuando ellos fueron llevados a San Juan de los Morros, administrativamente aparecían en Ramo Verde, pero físicamente aparecían allá en San Juan, en la máxima. Caramba. Eso yo no sé si estoy errada o no, pero eso se llama secuestro. Claro. ¿Ok? Claro. No lo sé. Una vez más, se hizo lo imposible, ¿verdad? Y lo posible para nuevamente reintegrarlos nuevamente a Ramo Verde, a la gracia de Dios, porque de verdad que estamos a la gracia de Dios. Así fue, ellos están allá. Supuestamente la gente en San Juan de los Morros, a la actualidad, ellos tienen el expediente, tienen los carnets y la cédula de ellos, y ellos físicamente están allá, pero inicialmente por un juicio, ¿verdad?, por una sentencia, ellos fueron emitidos a Ramo Verde, no a San Juan de los Morros. Claro. Pero ellos poseen lo que es la parte del carnet, el expediente, etcétera. ¿Sí me explico? Señora Rosa, finalmente, dígame. Sí, ¿cuánto tiempo tiene usted que no sabe algo de su esposo? Sabemos que hay una situación de cuarentena y los familiares de presos políticos. Exactamente, tenemos aproximadamente 7 meses ya, lo que tenemos en cuarentena, exactamente. Ya, bueno. Le agradecemos muchísimo, señora Rosa Prato, por comentar la situación de su esposo, el sargento Jairon Eli Villegas Moreno, detenido hace más de 3 años y 9 meses por este caso ya expuesto por usted la tarde de hoy. Le mandamos un gran abrazo desde Caracas y todo nuestro apoyo para difundir cualquier avance atinente al caso. Un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Era la señora Rosa Prato de Villegas, esposa del sargento Jairon Villegas Moreno. Daniel, vamos a ir a la pausa y venimos con más comentarios sobre este y otros temas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bueno, otro de estos casos que nosotros dirán algunos, bueno, es como la repetición, ¿no? Cada caso es un trauma, cada caso es una tragedia distinta. Aquí estamos hablando de literalmente un secuestro, porque si nos llevamos o nos remitimos al tema legal, aquí lo que hay es un secuestro, una persona que fue llevada contra toda información, contra todo aviso en su momento, detenida, sobre la que no han aparecido pruebas, sobre la que no se ha hecho un proceso, y sabemos cómo son estos procesos en una justicia absolutamente truculenta, cuando no es inexistente en nuestro país, de la justicia además militar, de estos militares cuando les toca comparecer en este tipo de juzgados. Bueno, totalmente abusivo, desde el día 1, y estamos hablando de casi 4 años, Daniel, de un secuestro, repito, aquí yo llego a contar. Ella nos decía, son sargentos. Yo llego a contar, pero aquí está también el general de brigada que ha resonado mucho su caso por todos los abusos que se ha cometido durante su prisión, Ramón Antonio Lozada Saavedra. Y así, bueno, por lo menos 7 o 8 efectivos militares solamente por este caso, Daniel. Estos no salen por cierto, ninguno de estos efectivos han salido en las negociaciones ni en las listas de excarcelaciones cuando proceden. Nunca se menciona a los militares que están detenidos. Bueno, y yo veo con preocupación precisamente cómo esa oposición falsaria, prostibularia y bueno, cada vez más embriagada de latrocinios, se niega a hablar de los presos políticos militares cuando fueron ellos precisamente, sobre todo el partido el interino falsario, quien llamaba a los militares a ponerse del lado correcto de la historia, porque parece ser que ellos son los verdaderos intérpretes de lo que es la historia. O sea, lo que no han podido, bueno, en voluntad popular son más historiadores que Carrera Dama, que Elías Pino, que Tomás Estraca, que Guillermo Morón, que Ular Pietri. Ellos son capaces de decidir que la historia tiene un lado correcto y un lado incorrecto. Y son capaces además de decir lo coldo desde el anacoreta, porque él siempre busca dónde encerrarse. Es como San Juan escribiendo el Apocalipsis, que se encerró allá en la isla de Patmos, en una gruta donde nadie lo molestara para escribir el Apocalipsis. Bueno, así es lo coldo. Primero se encerró ahí en Ramo Verde y ahora está encerrado en la embajada del país de su papá. Bueno, yo no sé qué está escribiendo él, menos que algo escribirá, porque si supuestamente escribió un libro en la cárcel, me imagino yo que ahorita escribirá, no sé, la nueva versión de la Biblia o la nueva versión de la historia correcta. Estos politiqueros, estos falsarios, le dijeron a los militares, pónganse del lado correcto de la historia, y después que ocurren uno y otro hecho, donde lo que queda es muertos, presos y torturados, familias desgajadas, militares exiliados y todo lo demás, estos tipos son incapaces. Ahí salió Marrero, el caso más insólito de un escape de Venezuela. El escape más conocido de Venezuela fue el de Marrero. Ahí no pasó nada, ahí el señor salió tranquilo, ¿no? Y salen entonces todos los medios al servicio de la línea oficial de Guaidó. Ay, no, qué bello, se reencontró con su familia. Ay, por fin, tal. Nadie pregunta bajo qué mecanismo ese señor se le permitió la salida de Venezuela, como no. Y ojo, no es que a mí me moleste que el señor se haya ido de Venezuela, porque el señor tiene tanto derecho a reencontrarse con su familia como la podría tener yo, que no tengo a mi familia conmigo. O al menos no a toda mi familia. Él tiene, por supuesto, todo el derecho a reencontrarse con su familia. Pero ¿por qué razón ese señor tiene más derecho a reencontrarse con su familia que otros presos políticos liberados que tienen medidas que les impiden inclusive tener un pasaporte?
Esa pregunta que nadie se hace, ¿no? Y si no la haces porque no, entonces está, no, porque es que tú criticas más a la oposición que al régimen. Tú deberías, esos imbéciles que tienen el cerebro ya se les convirtió en una pelotica de goma de eso con la que se jugaba Jackie. Pero porque ni siquiera tienen 2 cucarachas jugando en el cerebro. Tú llegaste a jugar Jackie, Daniel, yo no. Tienen 3 cucarachas jugando Jackie. Yo me acuerdo de los Jackie, ¿vale? ¿Tú nunca le jugaste Jackie? No lo jugué, pero sé cuáles eran. Nunca les vi la utilidad. Pero Wilitza jugaba Jackie. No creo. Claro que sí, vale. Porque Wilitza es más joven que yo todavía. Wilitza jugaba Jackie. Ahora, pero ¿a dónde voy yo con todo esto? ¿Dónde están entonces? Es más, ¿dónde está el liderazgo militar natural? No hay. ¿Dónde están pero si tú te pones a buscar a militares dentro de lo que queda de la cúpula militar del chavismo, bueno, eso no son militares, eso es otra cosa. No. Estoy hablando entre los militares que se han retirado, entre los militares que se han ido de Venezuela. Que son varios. Ni siquiera hay una figura de respeto que sea capaz de articular a todos esos militares en el exilio. Entiendo yo que son más de 6.000 de distintas promociones, de distintas fuerzas, de distintas épocas y de distintos rangos que puedan servir como catalizador. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de la antigua PTJ, hay ex miembros de la antigua PTJ en el exilio que se comunican, que están comunicados y que se reúnen virtualmente, que no sé cuántos exdirectivos y tal, y excomisarios están todos agrupados en permanente comunicación y haciendo planteamientos donde tienen que hacerlo con respecto al rumbo que debe tomar Venezuela y las acciones que se deben tomar. Pero en el caso del sector militar, yo en estos días vi un comunicado que sacó, veía que hablaban de la necesidad del nombramiento, de una cuestión, de una comisión, una cuestión militar y tal. Y yo, y entonces estoy leyendo la cosa con interés, pero y yo digo, ¿y dónde está la sorpresa? ¿Dónde me voy a sorprender? Avanzo. El firmante, uno de los firmantes, Fernando Choantis. Yo dije, no, chico, por favor, imagínate tú. El padre de la traición. Mira. El jefe de los notables militares que quería tomar poder y que utilizó Hugo Chávez para esto, firmando. Entonces allí donde uno cae en la certeza de que el sector militar en efecto se convirtió o sea, que no fue que Chávez echó a perder a las Fuerzas Armadas, es que las Fuerzas Armadas se echan a perder y por eso llega Chávez. Y eso, uno entonces empieza a ver las cosas en perspectiva y lo que termina entendiendo es que hay en efecto un proceso de depauperación del sector militar venezolano que termina en el chavismo. Mira, escucha algo. Independientemente de esa visión, yo sigo aquí con espero que no sea aquello. No creo. Ojalá que no. El caso es que este caso de hoy, el de el sargento Jairon Villegas Moreno, y otros casos militares, me llevan a mí a pensar en que esta gente ha quedado verdaderamente al desamparo, Daniel. Los militares quedan literalmente como unos parias después de que caen en la prisión. Y lo digo no solamente por sus compañeros de fuerza, lo digo no solamente por quienes están llamados a ser de alguna manera empáticos con ellos por la situación que se vive en la mayoría de los casos, donde creo que por los elementos de la lógica, como hablábamos con la esposa de Jairon Villegas, Rosa Prato hoy, no da esto para que se compruebe, para que ni siquiera se impute, para que se presuma que están metidos en ninguna conspiración. Pero más allá de que lo estuviesen, no hay ninguna justificación para que esta gente sea tratada como es tratada. Y en la mayoría de los casos lo que más lástima da, porque lo hemos constatado nosotros historia tras historia cuando las contamos acá, es que los verdugos son los propios compañeros de fuerza. No es que no hay empatía, es que hay saña cuando se trata de cometer desmanes, cuando se trata de cometer atrocidades en el cautiverio de esta gente, en la prisión de esta gente, el secuestro de esta gente, porque esto es a final de cuentas un secuestro. No salen nunca cuando hay un proceso de negociación, ni siquiera en las listas preliminares. No se les menciona.
salvo por los intentos de grupos muy valiosos, como todos los que hay dentro de las ONG que se dedican a defender derechos humanos y que sabemos, corren con la mayoría de la energía, los esfuerzos que hay que poner para la defensa de estos casos, en la parte política absolutamente descartados. Descartados por, como tú decías, no solamente por Guaidó, Daniel, que hizo, como tantos políticos han hecho llamamientos a la Fuerza Armada decente, honrada, leal con Venezuela, comprometida con la democracia y todo lo demás, cada vez que se acuerdan, sino por el conjunto de la clase política. Y estos son los que, yo no digo que aquí nadie sea mejor que nadie, ni le haya pasado peor que nadie, pero estos son de los que la han pasado peor. Porque, repito, no conozco o no recuerdo en estos momentos un solo caso de un militar desde hace un buen rato que haya sido excarcelado en ninguno de estos procesos de intercambio de fichas, porque al final de cuentas eso es lo que se da acá. Te suelto 30 fichas, te suelto 20 fichas. Recuerda el caso de militares capturados, procesados, condenados, con sentencia cumplida y siguen presos. Así es. Así es. Ahí está el primer teniente Peter Moreno, con sentencia cumplida. Acaba de cumplir un año con boleta de escarcelación. Creo recordar un caso de no sé si era Peter Moreno, había una persona que cumplió 8 años de cárcel, ya cumplió la sentencia y tenía casi 2 años, yo no sé si era Peter Moreno, no recuerdo ahorita, pero Peter Moreno tenía creo que 5 años de condena lo cumplió en octubre del año pasado. Es otro. Esto por no caer en los casos más dantescos, cuando ya tenemos que ir a la pausa, como ya tanto por antigüedad como por la naturaleza del caso, el de los policías metropolitanos, que en su momento creo que fueron sentenciados a 30 años. Ustedes saben que en Venezuela las penas casi nadie las cumple completas. La pena máxima es 30 años de cárcel, según mi modesto conocimiento de la justicia penal en Venezuela. Y casi nadie las cumple porque al final de cuentas siempre hay unas medidas que de alguna manera sirven para ir reduciendo la pena a medida que esta se va cumpliendo. Con los presos comunes. Los expertos indican que con los beneficios existentes en las distintas normas, principalmente en el Código Orgánico Procesal Penal, una persona condenada a la pena máxima, es decir, a los 30 años, haciendo uso de los beneficios existentes en el Código Orgánico Procesal Penal, podría ser liberado a los 10 años. Podría, imagínate, o sea, termina cumpliendo un tercio de la pena. Bueno, ¿tú sabes cuánto ha cumplido Arube Pérez, todos los capitanes de la PM, todos los que están allí, todos, los funcionarios de la Policía Metropolitana que ya ni existen? Han cumplido mucho más pena. 2 tercios han cumplido de la pena. Bueno, pero entonces ellos vienen y los acusan, ¿verdad? Torciendo la aplicación de las leyes, porque así son. Ellos vienen y les dicen, no, que es que ellos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no tienen beneficio, y eso es falso. Ellos no fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Los crímenes por los cuales ellos, de forma falsa además, el régimen lo condena, no se establecieron dentro de lo que está en las normativas internacionales en cuanto a crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que esta gente, para torcer las cosas, son como son. Pero ¿dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? Bueno, vamos allá al corte. Pero ¿quién tiene la culpa de que estos tipos estén en el poder? Yo sé que aquí los calderistas como Neomar Hernández se molestan cuando uno dice lo de Rafael Caldera, pero es que yo no creo que decir que Rafael Caldera es el culpable por haber indultado o por haber sobreseído la causa, como se lo dijimos aquí a don Juan José Caldera cuando vino, cuando tuvo a bien venir a este programa. Es que el problema es que antes de él, como lo explicaba, antes de Caldera, ya Ramón J. Velázquez y el propio Carlos Andrés Pérez había sobreseído causa. El problema no es si fue Caldera, si fue Juan José, si fue Ramón J. Velázquez o si fue Carlos Andrés Pérez. El problema es que la sociedad venezolana es proclive a perdonar los peores crímenes en contra de la libertad. Porque a mí me parece que fue más nocivo el proceso de pacificación de los 60 que los indultos de los 90. Independientemente de que soy uno de los que sufre las consecuencias de ese sobreseimiento final. Pero cuando tú revisas que sin amnistía de los 60 y 70, sin proceso de pacificación en los 60 y 70, no hubiese existido
el 4 de febrero, te das cuenta de lo nocivo que ha sido para la sociedad venezolana andar de perdón en perdón cuando se trata de defensa del sistema democrático. Pero bueno, ya el agua se derramó y estamos donde estamos, Neomar. Vamos al corte. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y tenemos muchos mensajes de la gente por acá a través de nuestro chat en YouTube. Y por cierto, tonterías no contestamos a esta hora. Mañana quizás sí. No, sí, siempre. Sí, también. Ah, bueno, no, pero yo ahorita no tengo ganas. Por acá nos saludan Nelson Salazar, Susana Ferreira. Dice Susana Ferreira, demasiado gafo Guaidó, de verdad se le pasó el tren de la historia, como decía Daniel al inicio del interinato. Por acá nos saluda Loli Espinosa, Ricardo Patiño. Ah, bueno, porque hay una polémica aquí con una persona que parece que está despechada, que si ya no me escucha, que no nos escucha, que tú hablabas tonterías, pero ahora yo también hablo tonterías. Bueno, quisiera yo morirme hablando tonterías, de verdad. Bueno, llegar a los 100 años hablando tonterías. Caramba, me ha servido bastante hablar tonterías. Oye, 7 años al aire. ¿Verdad? Casi 8. ¿Sí? Imagínate. Mira, por acá también está César Mata, Amin Salama, dice, Venezuela se colombianizó. Ese fue el problema. ¿Tú crees que ese es el término? Yo no creo que ese es el término. No. Nosotros vemos, Venezuela ha tenido una historia tan violenta como la historia colombiana. Sí. Venezuela y Colombia son de un pájaro las dos alas. Sí. También dice por acá Luis Coa, los militares están presos porque se le voltearon al chavismo y en realidad a muchos se le han inventado cosas, pero el motivo de fondo es que sí, son militares, Daniel, que sí nos llevan, porque todo es justo decirlo, sí nos llevan a hacer buena la consigna de que sí hay militares decentes, Daniel, que nosotros incluso nos lo preguntábamos en algún momento de la historia. Nosotros decíamos, ¿será que es que en Venezuela todas las instituciones militares, la Guardia Nacional, el Ejército, la Aviación y la Armada, bueno, y todo lo que tiene que ver con el mundo militar, se chavetizó? No, porque si no hubiese cientos de militares presos a esta hora, donde ninguno de esos cientos de militares presos, repito, quiero ser enfático en esto, ninguno ha sido ni siquiera sometido a una lista preliminar para ser excarcelado, ni uno. Bueno, fíjate tú que hay una cosa que a mí me sorprendió hoy, que fue una juramentación que hizo la Asamblea Nacional de un fulano comité organizador. Yo dije, bueno, será otro COPEI. Comité organizador de la consulta popular vinculante. Ok. Vuelven con el cuentico de la consulta popular. Entonces yo veo y me sorprendo porque alguien me dice, bueno, pero ¿viste a quiénes nombraron allí? Yo no sé. Entonces veo nombrado a mi respetado Enrique Colmenares Finol, Quique Colmenares Finol, primer ministro del Ambiente en Venezuela, al cual hemos tenido en este programa, quien será el coordinador general de ese comité. Él tiene años promoviendo la cuestión de un referendo consultivo y tal. Y la constituyente, creo. Y también.
Él será el coordinador general. El comité estará integrado por la doctora Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaimes Branger, Horacio Medina, de Gente del Petróleo, quien reside en Miami y será quien coordinará a los venezolanos residentes en el exterior. Además de eso, se integraron los presidentes de las federaciones de centros de estudiantes de las universidades centrales y metropolitanas, así como un experto en asuntos electorales sugerido por la OEA, quien vive en Guatemala. Eso es lo que dice, como lo que dice la nota. Entonces allí yo tendría que decir lo siguiente, ¿no? ¿De verdad alguien en su sano juicio cree que esa consulta es viable en las condiciones en que está Venezuela? ¿De verdad alguien en su sano juicio? Yo respeto muchísimo a Quique Colmenares Finol y a la doctora Blanca Rosa Mármol. Y yo creo que son unas personas sensatas. Yo quisiera que don Quique Colmenares Finol y que Blanca Rosa... Carolina Jaime Branger no, porque ella no es una mujer sensata. Pero la doctora Blanca Rosa Mármol de León y el ingeniero Quique Colmenares Finol, yo los tengo por personas respetables y sensatas. Yo quisiera que ambos me explicaran si es lógico, si es viable, si es sensato a un país en el estado en el que se encuentra con una casta criminal perteneciente al crimen organizado transnacional, salir y presentarle una consulta para sacarlo del poder. O sea, yo quisiera que, yo no sé si es que aquí se perdió las intereses o si lamentablemente aquí le dan algún agua de beber a la gente que en determinado momento entonces, bueno, lo veían todo blanco y pasan a verlo todo marrón después. Quisiera a través de estas palabras, de forma respetuosa, dejando clara cuál es al menos mi posición, sin comprometer a la de Neomar, que tendrá la suya, pero mi posición es que esa consulta es una soberana estupidez planteársela al país. Es una burla, mucho más viniendo de ese fulano gobierno interino constituido por ampones políticos. Ampones políticos. Entonces, siendo las cosas así y dejando clara que esa es mi posición, yo quisiera pedirle a don Enrique Colmenares Finol y a la doctora Blanca Rosa Mármol, que están abiertos los micrófonos de este programa, para que tengan a bien explicarnos si es que nosotros estamos viendo el mundo de cabeza y si es que ustedes están viendo algo que nosotros no estamos viendo, para que nos expliquen. Y de una vez le indico que voy personalmente a hacer todos los esfuerzos que tenga que hacer para que el doctor Quique Colmenares Finol, el ingeniero Colmenares Finol y la doctora Blanca Rosa Mármol, que de ese comité son los que conozco y a los cuales respeto, para que nos expliquen, o sea, qué significa esto. Pero para que nos lo expliquen y se lo expliquen a la gente. Muy bien. Y para que la gente a través de su llamada telefónica haga las preguntas. Porque yo de verdad, sinceramente, cualquier cosa que salga de esa clase política que montó ese carro bomba virtual que es el gobierno interino, para mí cae en duda y en sospecha. Nos vamos por el día de hoy. Se nos acabó la cuerda por el día de hoy, pero... No, a mí no se me ha acabado. No, yo sé. Ya tengo aquí 2 rollos. Ah, ok. Bueno. Usted me avisa, doctor. Sí va, panas. Bueno, pues. Chayán se llama Elmer. Mira, sí. Mañana volvemos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y bueno, gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.